digitalización en el sector eléctrico y la intención de la charla de hoy la vamos a enfocar sobre todo sobre sus estaciones primarias, sus estaciones de transmisión y todo lo que abarca las tecnologías de innovación, el campo de innovación, lo cual se traduce en tener sus estaciones digitales, ¿sí? Bueno, ya David hizo una pequeña presentación mía, solamente esto lo dejo en las láminas para que ustedes lo puedan revisar. Yo tengo de trabajo encima en más de 10 años en distintos puestos y el día de hoy me estoy ocupando bajo el cargo de desarrollador de negocios en sistemas de automatización y digitalización, ¿sí? Esto lo paso muy rápido, queden las láminas para cuando lo compartan. Bien, el día de hoy el campo de la digitalización es un campo bastante amplio. Se podrían discutir varios términos, pero bueno, para la charla de hoy he seleccionado 4 puntos. Vamos a hablar acerca de aspectos de digitalización y la vamos a enmarcar en 6 aspectos, siempre enfocado en sistemas de transmisión eléctrica, ¿sí? En estaciones de transmisión que son en niveles de tensión de 220 kilovoltios, 138 kilovoltios, 500 kilovoltios, ¿no? Quizás también en media tensión. Después de eso, voy a activar mi puntero, permítanme. Vamos a hablar acerca del bus de proceso, que es una tecnología que ya se viene implementando en el país. Muchos de los transmisores y empresas del sector eléctrico han optado por digitalizar ya el nivel de proceso. Un término que nace a razón de esta transformación digital, el Internet de las cosas, pero en este caso lo vamos a aplicar para sistemas de transmisión. Encima le hemos llamado el Internet of Energy, ¿sí? El Internet para el sector de energía. Y hablar muy rápido acerca del Digital Twin, este nuevo concepto que tiene Siemens y que está asociado a poder realizar pruebas de equipos usando tecnología cloud, ¿sí? Bueno, vamos a hablar acerca de los aspectos de digitalización que podemos encontrar en la estación y, y una lámina rápida como para enfocar qué es lo que está pasando también en el mundo. Como ustedes saben, eh, todo este tema de la transformación digital está trayendo nuevos recursos, ¿sí? Nuevas ideas de negocio y sobre todo nuevos enfoques de cómo debemos afrontar de manera segura, de tal manera de cuidar el medio ambiente, por ejemplo, o de tener negocios sostenibles en el tiempo, ¿no? Y uno de los puntos que se está tratando a nivel mundial es el tema de la descarbonización. Se está ya empezando a usar tecnologías limpias, digamos, con mayor énfasis, el uso de energías renovables basadas en solares, eólicas, ¿no? Se prevé que ya en el siguiente futuro, este insumo que tenemos, o esta materia prima que es el gas, que es una materia de transición, finalmente sea reemplazada por energías renovables basadas en tecnología solar y en tecnología eólica, ¿no? Por ejemplo. Otro punto importante es la descentralización. Al día de hoy, nosotros consumimos o somos meramente consumidores de energía, pero se prevé y la tecnología lo va a permitir que nosotros también seamos aportadores de energía sobre la red, ¿no? Y ahí nace el concepto del prosumer, ¿no? El que produce y el que consume. Esto significa nuevos retos para el sector eléctrico. Las redes eléctricas están preparadas para que solamente se provee energía desde la generación hacia el consumo, pero bueno, se hacen estudios en este sentido para que las redes de transmisión también puedan hacer, digamos, el flujo de energía de manera bidireccional, ¿sí? Y que finalmente los consumidores también puedan proveer de energía hacia la red. Y el último campo está asociado a lo que es la digitalización, ¿sí? ¿Quién no tiene un smartphone con internet? ¿Quién no usa aplicaciones como Uber, por ejemplo? ¿Sí? O como Waze. Estas tendencias no solamente abarcan en la vida cotidiana, sino también está arraigada en nuevas técnicas que se van incorporando en el sector eléctrico, ¿no? Como por ejemplo, ya en algún momento se va a prever que los medidores de energía, los que tenemos instalados en los domicilios, también puedan conectarse a internet y que el cliente, por ejemplo, pueda hacer prepago de consumo, ¿no? Es decir, simplemente este mes, como este mes tienes un plan tarifario de 10 megas, tú puedes decir, este mes solo quiero 10 kilowatt hora, ¿no? Entonces, temas como eso impulsan la digitalización.
Bien. Eh, Hoy día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es digitalización en el sector eléctrico y lo hemos enfocado en subestaciones de transmisión. Si ustedes ven lo que han tenido la oportunidad de conocer una instalación eléctrica, esto es lo que normalmente encontramos en una subestación, ¿sí? Equipos primarios, que son los equipos de potencia que finalmente transporta toda la energía que van por la línea de transmisión, que están a lo largo de todas las ciudades, pero estos equipos primarios son controlados, protegidos, automatizados por equipos electrónicos que tienen capacidad de comunicarse, ¿sí? Nosotros, los que están involucrados en la digitalización, en la automatización de sus estaciones, sabemos que hay un nivel de estación que significa la comunicación, digamos, meramente entre tableros o equipos que están equipos que están en salas. La comunicación que está entre ellos al día de hoy ya se hace mediante redes de comunicación basados en redes seriales anteriormente y ahora en redes TCP/IP, usando cables de red o cables de fibra óptica, ¿sí? Y su posterior envío también un centro de control mediante las torres de alta tensión que tienen un cable de fibra óptica, digamos, en uno de los cables, ¿no? Eh, ¿Qué se está tratando de hacer ahora mismo? Es que las grandes cantidades de cables que circulan desde el patio de llaves o de los equipos primarios hacia las salas donde están los tableros, esas grandes porciones de cables sean reemplazados por unas pequeñas cantidades de fibra óptica, ¿sí? Entonces, ese reemplazo de grandes cantidades de cable de cobre por pequeñas cantidades de fibra óptica abarca tres puntos. Uno es que que se puedan montar sobre el patio de llaves ya no equipos convencionales que cogen una tensión primaria o una corriente primaria y lo traducen a un voltaje y corriente secundaria, ¿no? Que pueda ser leído por los dispositivos electrónicos, sino que esto ya sea un sensor y que a la salida secundaria tenga un instrumento de medición no convencional que finalmente está basado en fibra óptica. Con esto que obtenemos, que las grandes cantidades de cables que se transportaban desde el patio de llaves hacia la sala se convierten en unos pequeños hilos. Y eso, si lo miramos, digamos, más a fondo, hay un punto importante, es que se pueden reducir las construcciones de canaletas, que al final es gasto en horas civiles. Tú podrías tener una instalación o una subestación eléctrica más compacta, la podrías Yo construir en medio de la también. ciudad, por ejemplo, ¿sí? Eh, y al tener eso, tú podrías inclusive tener equipos en salas que son más compactos, ¿sí? O sea, si antes tú montabas tres equipos en un solo tablero, al día de hoy tú podrías montar 6 o 8. Entonces, tú obtienes con esto menor cantidad de tableros, puedes hacer salas más compactas, ¿sí? Si tienes salas más compactas, puedes tener una instalación más pequeña, ¿no? Entonces, digamos que la tecnología de digitalizar al final es una cadena que va hasta la obra civil. Finalmente hay que hacer unas sumas y restas si realmente la tecnología es aplicable. Pero en general lo que se busca es, como todo caso, una reducción en el costo de la inversión, ¿no? En el CAPEX inicialmente. Y esto se logra con instrumentos de emisión no convencionales y con el uso de Merlin Unix, que son dispositivos electrónicos que se conectan a este nivel de proceso, que colectan todas las señales eléctricas y la publican sobre los hilos de fibra óptica, ¿sí? Tú le puedes conectar, digamos, 100, 120 cables de cobre y él lo traduce en un hilo de comunicación de 2 hilos, ¿no? Transmisión o recepción. Lo importante de esto, digamos, transformar una señal eléctrica a una señal óptica, digamos que no es la gran ventaja, esto se hace hace mucho tiempo, sino que esto viene basado en un estándar ISE 6850 raya 9 raya 2, el cual es un estándar que permite que el dato que se publique o el dispositivo que está acá, al momento de publicar ese dato, sea un dato que pueda ser leído por cualquier equipo de cualquier marca, ¿no? Dando, digamos, una flexibilidad al cliente de tener la posibilidad de hacer un upgrade sin depender de marcas. Eso es lo que realmente trae la tecnología y son temas de discusión en cada foro que se tiene, digamos, en la IEC. Un punto importante a razón de esto, de la digitalización, es todo se conecta, todo se comunica, los datos están disponibles en canales de comunicación. Entonces, un punto importante a cubrir es la ciberseguridad, ¿sí? Todos los equipos deberían tener, la ciberseguridad no es un servicio más o no es un equipo adicional sobre la red, sino es una condición operativa que deberían cumplir todos los equipos que tienen capacidad de comunicarse. ¿Para qué? Para que el dato sea seguro y no sea manipulable.
¿sí? Entonces, hay muchas técnicas, sobre todo tiene que estar amarrado con el cumplimiento de los estándares IEC. Y esto viene sobre todo porque quien ha escuchado ahora con el tema de la cuarta revolución industrial, las conexiones mediante IoT, ¿sí? Que es conectar una red en general, un activo, un equipo, un sensor que tú tengas en la subestación, en este caso, montarlo sobre una plataforma abierta que vendría a ser el Internet y que finalmente colecte datos en una plataforma cloud, ¿no? Para poder hacer analítica de datos. A tener este tipo de envío de datos hacia una plataforma externa, los operadores de red son muy cuidadosos porque estas redes son muy críticas, ¿sí? Transportan mucha energía, son instalaciones de paso para que la energía vaya de un lugar hacia otro. Entonces, la ruptura o una mala operación indeseada sobre este tipo de sistemas involucra, digamos, la confiabilidad, ¿sí? Y la disponibilidad del suministro eléctrico. Por eso que es un punto crítico el tema de la ciberseguridad cuando todos los equipos se empiezan a interconectar. Bueno, acá nace un concepto nuevo. Anteriormente todas las estaciones eléctricas eran básicamente tableros electromecánicos, pero al día de hoy todo se digitaliza y eso involucra que hay servidores, hay switches, hay routers, hay firewalls, hay servidores, hay workstation, ¿sí? Mucho equipamiento electrónico. Entonces, el concepto de gestión de activos que antes se tenía migró, digamos, de tener equipos que son equipos fuertes, robustos, primarios, y también ahora se involucra la parte secundaria, ¿no? Todo este equipamiento y base instalada que han venido teniendo los operadores de red, ha ido incrementando de manera exponencial, digamos, durante estos años, y eso significa un nuevo reto para ellos de poder determinar, por ejemplo, si un equipo electrónico que se montó hace 8 años está, digamos, funcionalmente operativo en los siguientes 3 años, ¿no? Entonces, ese tipo de análisis es importante realizarlo porque acuérdense que estos equipos están protegiendo y controlando estas redes, ¿sí? El sistema de transmisión, digamos, es muy sencillo en términos prácticos. Si se sale una cometida, un circuito, podríamos perder, por ejemplo, una ciudad entera, ¿no? O digamos un departamento, una provincia entera con, digamos, sin suministro eléctrico. Por eso que es muy importante saber cómo los activos están en el tiempo, ¿no? La gestión de activos, pero a nivel de equipos secundarios, ¿no? El otro punto es el tema de la operación de la red. Ahora mismo se hace operación de la red, eh, o, pero digamos de una manera individual, por circuito o por instalación. Lo que se está buscando es que la operación de la red sea visto como un ecosistema en el cual los operadores de red puedan interrelacionar o digamos volcar datos, relacionarlas desde distintos puntos de su red eléctrica, de tal manera de determinar si la red está estable o no está estable, ¿no? ¿Quién ha escuchado quizás el blackout que hubo en Estados Unidos? Justamente fue porque no tenían un sistema basado en sincrofasores que determine cómo se está variando los ángulos con respecto a la carga y lo que se está generando, de tal forma que la red esté estable en el tiempo, ¿no? Bueno, y el otro punto es la ingeniería integrada, ¿no? O sea, poder tener herramientas de ingeniería basada en software que administre toda esta información en la subestación. Bien, estos son los aspectos que yo les quería tocar en una subestación eléctrica. Son pilares que hemos determinado en Siemens y que son nuevos conceptos que se van incorporando de tal manera de tener una instalación más inteligente, ¿sí? Bueno, aquí les quería hablar acerca de cómo vienen estos aspectos. Básicamente es, los que están en la parte de equipo primario saben que este es una GIS, un equipo que tiene equipos de maniobra, de medición y, y que es netamente un equipo electromecánico, ¿no? Lo que se está buscando es que, por lo menos en esta parte de la medición, que son los trasforos de tensión y corriente, que usan un núcleo de hierro, pasen a usar equipos de medición no convencionales, que básicamente en el lado secundario tienen un sensor de baja potencia, pues se le llaman instrumentos de medición de baja potencia, y que traducen información digital hacia los equipos que lo van a monitorear. Emplear este tipo de tecnologías involucra que los transductores tengan una reducción del peso en acerca del 90%. ¿Por qué? Porque ya no se usa un núcleo de hierro, sino un núcleo de aire, ¿sí?
Y eso también podría estar involucrado con el tema de la seguridad en la operación, ¿no? Porque ya no es la salida secundaria, ya no es una salida eléctrica, sino es una salida digital. Entonces, digamos, podríamos salvaguardar de algún modo la seguridad de los operadores, ¿no? O de la gente de mantenimiento. ¿Ok? Y otro punto es que normalmente en los instrumentos de medición convencionales se tiene digamos, un PT, un CT por cada, digamos, por cada tipo de medición, ¿no? Ya fuese protección o medición. En este caso, que estos equipos al no tener, o al tener un comportamiento más lineal, porque ya no tienen este núcleo ferromagnético que hace que el comportamiento de la señal no sea tan lineal, ya es un solo núcleo para aplicaciones de protección y medición, ¿no? Porque tienen un buen rendimiento. Esto para complementarlo, hay que conectarlo con una Merging Unit. La Merging Unit es un término estándar en el mercado, en el sector, que lo que permite es conectar equipos del nivel de proceso y transformarlos en un protocolo de comunicación estándar. eh, Esto está normado también. Esto quiere decir que si tú compras acá una Merging Unit de marca X, podrías colocar acá dispositivo de control y protección marca YZ, ¿no? Y esto van a comunicarse de manera transparente. Esto es importante porque los operadores de red lo que buscan siempre es que una subestación pueden hacer con 10 bahías, pero el sistema eléctrico va cambiando de acuerdo a las necesidades y siempre se hacen ampliaciones, ¿no? Entonces lo importante es que la solución que se implemente en una instalación no esté cerrada a un solo fabricante, sino que se pueda ir implementando o haciendo upgrades de manera transparente, ¿sí? Sin importar el fabricante. Y bueno, esto se logra con la implementación de Google Proceso, ¿no? Estas grandes cantidades de cables que antes eran transportadas acá a los relés, ¿sí? Ahora se montan tableros en el patio y llaves, los cables se quedan, digamos, solo tienen un pequeño tramo y estos equipos se encargan de publicarlo a todos los equipos de la red, ¿ya? Digamos, y ese es un gran beneficio porque las ingenierías se vuelven más flexibles, ¿sí? Bien. Eh, Bueno, el video proceso, esto es lo que tienen los equipos Siemens, pueden conectarte interruptores, seccionadores, cambiar de tomas, ¿no? Puedes recolectar señales de tensión, corriente, ¿sí? Entonces, es un equipo que te podría transformar cualquier tipo de señal eléctrica en una señal digital, ¿sí? Es un tipo de montaje, los que los conocen, puede ser en tablero o interno, inclusive si lo tienes interno, lo puedes sacar con un cable de comunicación remoto. Bien, un punto importante de esto es que estos equipos, eh, hablando ya en el caso de Siemens, tienen una gran flexibilidad en la comunicación, se pueden comunicar de distintas formas, tienen bastantes protocolos disponibles, no solamente funcionan como una Merging Unit común que agarra una señal de tensión y corriente y la montan sobre un canal digital, sino también pueden utilizar distintos protocolos para distintas aplicaciones, ¿sí? Bien, esto lo paso rápido. Eh, en la parte de la GIS, si ustedes ven, cuando usan este tipo de tecnología digital en la GIS también tiene una reducción no solo en el peso, sino también en el espacio. Estos son, digamos, algunos diseños que tiene Siemens. Por ejemplo, la GIS en un sistema convencional mide 3.2 metros de altura. Ahora con estos trafos de medición ópticos se reducen alrededor de 30 centímetros, ¿no? 2.9 metros y el ancho de 5.5 metros a 3.7 metros, ¿no? Alrededor de 2 metros. Entonces podrías tener instalaciones más compactas, ¿no? Ahorrar en costos en inversión, digamos, de compra de terreno. Esto fue lo que les mostré, ¿no? El instrumento de medición se retira y lo que tú haces, pones un instrumento de medición no convencional, ¿no? El convencional lo retiras y montan un convencional, ¿ok? Y esto, antes de llegar hacia un equipo de protección que está en sala, en tableros, pasa primero por una Merging Unit, que es el encargado de colectar esta información analógica que viene de los trafos de tensión y corriente y también señales digitales que vienen de los interruptores, de los senadores o cualquier alarma que esté presente en la GIS. ¿Ok? Entonces, ese es digamos, el principal concepto que tiene este equipo, ser como un gateway de datos de cables analógicos, pasarlos a un entorno digital. Bien, eh, después, bueno, David, al final de la sesión vamos a realizar una ronda de preguntas por si tienen algunas dudas sobre de lo que estamos hablando.
Bien, acá hemos hablado acerca de digitalizar el nivel de proceso, o sea, todos los cables que vienen de la parte primaria hacia los tableros de control y protección pasan por un equipo intermedio que los colecta, grandes cantidades de cables, y finalmente lo vuelca sobre un canal de fibra óptica. ¿Sí? Este es un esquema referencial, en realidad son varios equipos de estos, dependiendo de la cantidad de bahías o celdas, y acá también grandes cantidades de equipos dependiendo de la cantidad de celdas en la subestación. Este es un punto, digamos, en el mercado peruano creo que ha sido un punto de quiebre, ¿sí? Se ha roto la brecha en muchos operadores de pasar de un concepto muy conservador a un concepto, digamos, disruptivo, en la cual ya se adoptan las nuevas tecnologías como tal y se da este paso, ¿no? Siempre en busca, primero, o sobre todas las cosas, en tener una reducción de la inversión en el CAPEX y sobre todo después poder experimentar o buscar nuevas oportunidades de mejora para tener reducción de costos operacionales, ¿no? Y sobre eso nace esta tecnología que se llama el Internet de las Cosas. En el sector eléctrico le llamamos el Internet of Energy. ¿Qué es esto? Es poder conectar activos, en este caso de la subestación, hacia una plataforma cloud. ¿Sí? De tal forma de poder hacer analítica de datos de grandes cantidades de señales o de data, de tal forma de buscar siempre ahorros. ¿Ahorros en qué parte? En los costos operacionales. ¿Mediante cuál o mediante qué? Mediante el análisis de datos. Si ustedes, los que han tenido la oportunidad de ver una subestación, la subestación ha estado migrando constantemente durante el tiempo. Anteriormente eran equipos basados en ICE, los equipos primarios con grandes cantidades de cables que se iban a un tablero, a un MK, ¿no? Un Marshalling Box que estaba en el par de llaves, y de ahí se llevaba una RTU para hacer un control local, digamos más o menos automatizado, pero digamos que el mímico de operación era un mímico a través de perillos, de perilleras, no mecánica, ¿no? Así nacieron las estaciones. Después, en una segunda generación, ya con el nacimiento de las comunicaciones seriales, ya se tenían controladores de su estación, ¿no? Que básicamente era, de una forma, ya era llevar un cable, ¿sí? A los equipos, pero ellos le enviaban de manera serial. El gran inconveniente con el canal serial era, digamos, el ancho de banda. No había grandes eh, beneficios en poder transportar grandes cantidades de datos, ¿no? Pero bueno, finalmente ya los cables que llegaban a un tablero de control finalmente salían por un canal serial, pero había que tener mucho cuidado con cuánta información enviaban, ¿no? Había, digamos que el tema del ajuste de las configuraciones era bastante tedioso, bastante analítico, porque había que tener mucho en cuenta cuándo el canal se estaba saturando. ¿Sí? Y ya este taller mímico se empezó a reemplazar por una IHM, ya, un sistema computacional, ¿no? Y ya también se empezaron a enviar datos a un centro de control en protocolos seriales, ¿no? En este caso todavía por ondas portadoras. Después, en una tercera generación, ya nacieron los equipos multifuncionales, los IEDs, se llaman IEDs porque tienen la capacidad de comunicarse, y ya pasaron de los canales seriales a los canales Ethernet, ¿sí? Canales Ethernet con capacidad de comunicarse, en este caso el protocolo nativo o predominante en la industria es el ISS 6850. Este tipo de soluciones de la tercera generación que se hace o se construye desde el 2004, eh, es una ingeniería estándar que se está haciendo, lo hacen muchos operadores en transmisión y en distribución, y básicamente es automatizar esta parte, ¿no? Entre lo que colecta el IED y la RTU. Y hacia arriba ya se tienen protocolos en 101, 104 o DNP3. Bien. Eh, ¿Qué es lo que trae la nueva revolución industrial 4.0? Esto lo que se trata de hacer es conectar estos activos. Para nosotros los activos en las estaciones son relés de protección, que colecta información del patio de llaves, que esta información actualmente ya se envía a un sistema de control, a un centro de control de operaciones, pasando por un sistema de control de nivel 2 a un centro de control de operaciones. Esta es una ingeniería estándar que está acá.
Pero lo que se busca también es que estas grandes cantidades de datos que están circulando sobre la red, que ya están allí y que no se usan, puedan ser llevadas a una plataforma cloud. ¿Qué te permite una plataforma cloud? Eh, Sobre todas las cosas te permite tener grandes volúmenes de datos, hacer data mining para que tú puedas hacer analítica de los datos, ¿sí? Un centro de control, como está acá, su función primaria de este centro de control, estos escalas, es operar la red, ¿no? O sea, ver ciertos valores de tensión, corriente, ver alarmas y ejecutar comandos de apertura, cierre o algún set point, ¿no? De consigna para una regulación, por ejemplo. Pero estas plataformas en la nube, este, no pretende reemplazar un centro de control, sino complementar lo que ya está haciendo mediante la colección de información, ¿sí? Colectar esta información y poder encontrar casos de uso de tal forma de que se pueden encontrar ahorros o oportunidades en los costos operacionales, ¿sí? ¿A través de qué? De utilizar los datos que ya circulan por esta red, pero que no se están usando. Por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, de COVID, donde la gente o casi todos estamos inmersos en hacer trabajos remotos, tener este tipo de conectividad significa que la data va a estar almacenada en la nube, en el cloud, obviamente bajo todas las condiciones de data privacy que puede existir para salvaguardar la información que finalmente es del cliente, en este caso no es de Siemens o del dueño del cloud, sino es del cliente. Ellos mediante una aplicación basada en una tablet o en un computador de escritorio cualquiera, podrían ver información relevante de la subestación, ¿sí? Acuérdense que aquí la información que está viendo esta subestación lo ve el personal de operaciones, ¿sí? El operador. Pero en una empresa de transmisión, aparte de operadores, también hay gente de mantenimiento, ¿no? Quien no accede a esta información. Entonces, este tipo de sistema lo que busca es que este personal de mantenimiento, quien es que finalmente eh, diagnostica el estado de los equipos, el estado de la red, pueda acceder a esta información y pueda determinar, eh, no hacer mantenimientos, digamos, correctivos, ¿sí? Sino, o mantenimientos programados, sino poder hacer mantenimientos predictivos, ¿sí? Que ya empiecen a predecir cuándo es que un activo va a empezar a fallar y por qué no en un futuro puedan hacer prescripciones de mantenimiento, ¿no? O sea, que ya prescriban, que ya anticipen realmente cuándo es que el equipo va a fallar, ¿no? Y determinar el mantenimiento. Entonces, estas son las nuevas oportunidades que ofrece este tema de la cuarta revolución industrial, ¿no? Conectividad y análisis de datos. Lo que han visto las estaciones, este es un esquema estándar. Generalmente en estos relés o en este nivel de estación se genera un 100% de señales de las que habilitemos, ¿sí? Y siempre mediante un listado de señales que construimos se hace una discriminación de qué señales son relevantes tenerlas en este nivel, ¿no? Por lo general, este es un cuadro estadístico, ¿sí? Meramente estadístico, se determina que el 15%, que solamente el 15% de este 100% se queda en este nivel de escala local, ¿sí? Y que el 5% restante se envía a un centro de control de operaciones, ¿sí? Porque ellos solamente necesitan datos para operar, ¿sí? Algunos disparos principales, los comandos, posiciones y algunas señales de medidas análogas de intención, corriente, potencia, ¿no? ¿Ok? Este es un esquema, digamos, estándar. ¿Qué se busca con la conexión IoT? Es que tú acá, si tú deseas conectar el 100% de la información hacia la plataforma cloud, porque esto no es un centro de control tampoco, es un sistema que te va a permitir analizar datos. Y para analizar datos, mientras más datos tengas, mejor será el análisis, ¿sí? ¿Ok? Para esto Siemens ofrece acá un dispositivo que se llama Seek and Grid Edge, que es un gateway IoT que convierte información 6850 hacia OPC UAPAP SAP, ¿ya? Y bueno, tú accedes, la data se almacena acá en la nube y Siemens en este caso te otorga una URL, una dirección a internet, donde tú colocas un usuario y un password para que tú puedas ver qué información se va colectando, ¿no? Y terminar, básicamente lo que le digo es poder predecir, por ejemplo, fallas, inclusive podrías montar
funciones avanzadas de inteligencia artificial o machine learning, ¿no? Para poder determinar, digamos, fallas, en este caso, poder importar con trace de manera automática. Inclusive podrías crear modelos matemáticos para determinar el punto caliente del transformador o el punto caliente del interruptor, ¿no? Se puede construir en un ambiente de co-creación, digamos, entre el operador de red, en este caso Siemens, para determinar qué aplicación es la más adecuada construir para encontrar algún beneficio en ahorro en costos operacionales, ¿sí? Y como le digo, pueden ingresar mediante alguna aplicación web basado en un smartphone, una tablet, en un computador de escritorio. Ok. Eh, lo que le acabo de mencionar acá es el MindSphere, que es la plataforma Cloud IoT de Siemens, ¿sí? Y bueno, Siemens a nivel mundial tiene estos centros de servicios donde sobre todas las cosas buscan tener un soporte por región a nivel mundial. En este caso, Perú se soporta en este tipo de plataformas directamente desde Alemania, ¿sí? En Brasil, que está acá, bueno, Brasil, por ser particularmente grande, ellos manejan su propia región y se atienden ellos mismos, pero los países de la región como Colombia, Perú, Chile, Ecuador, nos soportamos desde Alemania, por ejemplo, ¿sí? Alemania y Nuremberg. Acá hay una zona de Europa, por ejemplo, que ellos se soportan con personal, digamos, está ubicado en Suiza, un centro de soporte, ¿no? Y otro en India, para esta zona de acá, y una para la zona, digamos, de Asia, que está en China. ¿Ok? Así funciona la plataforma cloud que tiene Siemens. Con este tipo de soluciones, lo que se pretende primero es iniciar a empezar a conectar y monitorear activos, ¿sí? Una vez con que tú conectes y empieces a monitorear, lo segundo es empezar a analizar y predecir esta información, ¿no? Empezar a analizarla y sobre eso, ¿qué podemos ir prediciendo sobre el comportamiento de la red? ¿Sí? Y bueno, sobre eso empezar a transformar. Eso significa que tú podrías esto transformarlo en un ahorro de costo operacional, ¿no? Quizás antes tú gastabas, eh, no sé, por decir un número, 3 mantenimientos anuales de un interruptor, ¿sí? Un poco exagerado, y gastabas personal, camioneta, viáticos, etcétera, lo que te demorabas en transportar el personal a un sitio determinado, ¿no? Pero si tú empiezas a predecir las fallas, ¿sí? Y tener un mantenimiento predictivo, quizás que tú supieras exactamente cuándo hay que hacer el mantenimiento y lo podrías reducir a 1 o 2, ¿no? Entonces, obviamente las soluciones IoT siempre involucran un costo adicional de la implementación, pero eso en que hay que empezar a compararlo y a restarlo con los ahorros que te va a generar en el tiempo, ¿no? Por eso hay que hacer un cálculo del retorno de la inversión, que siempre hay y siempre se va a optimizar. Bien. Esto es Mindfield, ¿sí? Es conectar cualquier activo de cualquier tipo de industria. Mindfield es una aplicación corporativa, no solamente para el sector eléctrico, tiene para el sector de, no sé, industrial, medicina, cementero, etcétera, cualquier que fuese. Y lo que te permite es conectar cualquier tipo de dispositivo sobre una plataforma cloud, una plataforma basada en la nube. Sí, esta plataforma que ofrece Siemens, a diferencia de otros, digamos, de los servicios tradicionales que encuentras en Amazon o en, no sé, Azure, por ejemplo, de Microsoft, que también tienen este tipo de tecnologías, es que Siemens crea aplicaciones, o sea, es como un store que tú tienes en Google, un Google Play. Tú puedes tener apps que Siemens crea para las industrias que les he mencionado, pero también permite que el cliente cree su propia app. O sea, tú le dices a Siemens, ¿sabes qué? Yo he descubierto que tengo este posible ahorro, alquílame la plataforma y yo hago mi aplicación, ¿sí? Inclusive pueden participar terceros, o sea, digamos en otras palabras, competencia de Siemens puede incluir acá hacer algún tema de aplicación, pero no es un tema cerrado, si ven, ¿sí? ¿Ok? Este es como si fuese una tienda online donde Siemens te vende aplicaciones y donde tú las puedes crear, inclusive podemos co-crear, ¿no? Siemens y digamos el cliente. Te lo paso rápido, pero acá lo que les quería presentar es que en el mundo ya de la digitalización existen distintos tipos de negocio y ahí encontramos empresas como Amazon y Azure que ellos lo que hacen te venden una infraestructura de servicio, ¿no? O sea, te montan el servicio y tú sobre eso empiezas a crear, ¿sí? Y sobre eso también después ya esta es como una infraestructura, ¿no? O sea, ellos tienen los servidores, los arreglos de los servidores y tú sobre eso montas tu ingeniería. Hay otros, en el caso, por ejemplo, de SAP, que ya te ofrecen plataformas,
¿sí? Plataformas para que tú puedas hacer una determinada tarea, y otros que son a nivel de software, ¿no? Que uno usa Gmail. O sea, ya Gmail te vende una presentación, un dashboard ya bien establecido, tú no lo puedes modificar, ¿sí? Ya hay una opción que dice, no sé, enviar, guardar, salvar, borradores, mensajes no deseados, ¿no? O sea, así funciona, y es un software, te da un dashboard. En el caso de Siemens, te ofrece lo que te decimos, te da aplicaciones, pero eso no quita que el cliente cree su propia aplicación, ¿no? Lo personalice, ¿sí? Lo pueda modificar. Y algo importante es que dentro del sector que estamos, Siemens tiene muchos dispositivos eh, en distintas industrias que tú los podrías conectar y sacarle provecho de este tipo de aplicaciones, ¿no? Este es como si fuese un store. Si ven en la aplicación que tiene Siemens, tiene distintas iconos que representan un tipo de aplicación. Lo puedes tener, por ejemplo, un sistema de monitoreo para HVDC. No sé, acá está el Cyprotec Dashboard, que son para equipo de protección, ¿sí? Tienes acá lo que es para paneles solares, por ejemplo, ¿sí? No sé, tienes acá Pico Advisor, que es para hacer análisis de calidad de energía. O sea, si ven, es una plataforma bastante amplia con distintas aplicaciones, ¿no? Entonces, dependiendo a la industria que ustedes pertenezcan, este Siemens le ofrece algún tipo de oportunidad de mejora. Ujú. Bien. Eh, ya nos quedan unos minutos. Acá quería pasar a mostrarle el Digital Twin. Eh, el Digital Twin es un concepto que nace con el fin de poder optimizar procesos, ¿no? ¿Ok? Eh, Digital Twin o gemelo digital no es un concepto que nace en estos días, sino es un concepto que ya se viene usando o hablando, implementando hace mucho tiempo. Lo que busca básicamente es que tú puedas modelar un sistema o emular un sistema en un entorno virtual de tal forma de asemejarlo lo más cercano posible y poder realizar pruebas que te anticipe alguna falla que tú puedas tener en un entorno productivo, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, en sistema de transmisión, cuando la red, los equipos de protección son implementados con un tipo de ajustes, pero quizás en el tiempo cambien, ¿no? Sacar una línea de transmisión implica bastantes tareas logísticas y sobre todo un tema de inversión o de deducción de costos de cuánto te cuesta sacar la línea fuera de servicio por determinado tiempo, ¿no? Si tú tuvieras este tipo de herramientas, por ejemplo, tú podrías montar o emular la prueba sobre un entorno digital y después montarlo sobre el entorno productivo, ¿no? Entonces podrías optimizar, si el corte de energía antes tú lo programabas por 10 horas, quizás que ahora lo puedes programar en 3 o 4 horas, ¿no? Entonces, eso tradúcelo a no sé, hay operadores que tienen 100 subestaciones, y en cada subestación tienen 10, 15 circuitos, ya representa un ahorro bastante significativo, ¿no? En este caso, yo les quería mostrar el Digital Twin, que es para Siemens de equipos secundarios o de equipos de control y protección. En Siemens son los equipos Ciprotec 5. Lo que tratamos de hacer es que un equipo físico, poder montarlo sobre un entorno virtual. En este caso utilizamos tecnología en la nube para poder reproducir fallas, poder hacer una prueba de, no sé, de control, de enclavamiento, de comando. Cualquier función que un equipo real lo hace en un entorno productivo, lo podemos montar sobre un entorno virtual, ¿sí? Hay varios aspectos que cubre este tipo de tecnología. Nosotros estamos acá ahorita en Digital Twin, pero si ven, hay muchos elementos que comprenden o que abarcan poder realizar este tipo de, digamos, de eventos, este tipo de pruebas, ¿no? Pasando desde la inteligencia artificial, analítica, ciberseguridad, ¿no? Y ahora tenemos el Digital Twin para poder emular sistemas. Ok. Esta es una breve reseña. Los que son usuarios Ciprotec o han tenido la experiencia de usar equipos Ciprotec. El equipo Ciprotec 5 fue lanzado al mercado a nivel mundial en el 2011. Ha tenido, digamos, varias migraciones, pasando a ser bus de proceso, lo que les expliqué, IoT, ahora poder ver el equipo en tablets, en celulares, y ahora ¿qué hace? Lo emula de manera virtual. ¿Sí? Lo que te hace es que no tengas el equipo físico, o sea, que no sea necesario tener el equipo físico para emular alguna falla. ¿Ok? El ingreso al Digital Twin
se hace desde cualquier navegador. Siemens te entrega una URL, tú te creas un usuario y password y mediante tu usuario y password, ingresando a Internet Explorer, Mozilla o Chrome, ¿sí? Tú puedes loguearte y poder simular un equipo, ¿sí? Básicamente eso, poder con una simple conexión a Internet, poder emular cualquier dispositivo Ciprotec 5. En el mundo eléctrico existen distintos modelos de equipos, protecciones de línea, de transformador, de protección interruptor, no sé, reactores, etcétera, ¿no? Es un mundo de equipos, sí, protección de motor, de generador. Entonces, toda esa plataforma de equipos, tú lo podrías emular en un entorno gráfico basado en la nube, ¿no? De tal forma que no tengas todos los equipos, o sea, si en caso no tuvieses todos los equipos disponibles, lo puedes representar en este tipo de entornos. ¿Ok? Bien. Con esto cierro. Lo que te permite básicamente este equipo o este tipo de sistemas es, sobre todas las cosas, ahorrar tiempo, ¿no? Y muchas veces tiempo en un circuito eléctrico, sacarlo para el servicio representa dinero. Entonces, es una de las oportunidades que representa este tipo de tecnologías. Bien, con esto cierro la presentación. No sé, David, si han habido unas consultas, preguntas, dudas. Sí. Por favor, antes de eso, les estamos dejando una pequeña encuesta de satisfacción. Por favor, les solicito que la llenen. Ahí les dejamos el link en el chat. Bien, a ver, tenemos unas preguntas. Pregunta Cristian Barrutia. ¿Los LEDs pueden ser de marcas diversas o solo funciona con Siemens? ¿Qué protocolo deben hablar los LEDs del Station Bus? Los IEDs. Ok. Lo que yo creo que son el término IEDs. Los IEDs, a ver, me devuelvo. Me devuelvo. Bueno, lo explico con esta lámina de acá. Eh, no sé si esta sea la adecuada. Bueno, acá. Los relés que tú montas en una subestación, pueden ser o se pueden comunicar de manera transparente con las CMUs. Las CMUs que tiene Siemens soportan el ISE 6850, tienen certificado QEMA, ¿ok? Y nosotros como experiencia te podemos contar que en Chile y en Colombia hemos hecho pruebas de interoperabilidad, o sea, quiere decir que hemos puesto una MU, nuestra MU, y le hemos hecho comunicar, digamos, con equipos de otros fabricantes, ¿no? Y viceversa, ¿no? Hemos puesto acá un equipo Siemens y también, o un relé de protección Siemens, y le hemos logrado que se comunique con otras Marine Unit de otros fabricantes. El equipo que está construido acá, nuevamente le repito, soporta ISE 6850 en la Light Edition y en la versión normal también soporta ISE 61869, que es digamos, una versión mejorada en el tema de proceso para poder manejar o manipular más strings, ¿no? De tal manera de hacer más flexible la comunicación en este lado. Ujú. Bien, tenemos otra pregunta también de Cristian Barrutia. Dice, Digital Twin es solo para el modo Ciprotec 5, para el modelo Ciprotec 5. Sí, el Digital Twin es un equipo de simulación basado en la nube y que está enfocado a equipos Ciprotec 5, meramente equipos Ciprotec 5. ¿Sí? Tú puedes simular, digamos, todos los modelos que tengas de esta familia con distintos firmwares y, bueno, montarlos sobre la nube, ¿no? Pero es para equipos Ciprotec 5. David, te perdimos, ¿estás ahí? Hay otra pregunta Sí. de Ali Medina, dice, ¿el Sican Grid EDG solo puede ser conectado con equipos Siemens? Ya, el Seek and Grid Edge, que bueno, voy a devolverme, no sé si
Bueno, acá está. El Sican Grid Edge es es una PC industrial básicamente, sobre la cual se le monta un sistema Linux con contenedores y con firmwares en ISE 6850 y con un firmware también en OPC o WhatsApp. Hacia, digamos, hacia esta línea de buena estación, eh, esto puede ser comunicado con cualquier dispositivo que cumpla con el estándar ISE 6850. O sea, no hay problemas de interoperabilidad. Siempre que cumpla el dispositivo que está abajo, o cumpla con este protocolo, se va a poder comunicar sin problemas con este Candid Edge. A ver, hay una pregunta de Jack Martínez que dice, consulta, ¿el tomado de lectura sobre el consumo eléctrico de un domicilio o empresa por parte del proveedor actualmente se realiza físicamente mediante un personal que recorre casa por casa? ¿Cómo Ujú. podría digitalizarse tal operación? Ok, bueno, aquí no está, porque lo hemos enfocado en digamos, en la digitalización del sistema de transmisión, pero en sistemas digamos, de distribución, en redes de baja tensión, existen plataformas, bueno, que se llama la gestión de medidores, ¿sí? Inteligentes, que es algo muy similar. eh, Hay medidores en el mercado que, que se pueden comunicar a través de la red, a través de un protocolo PLC, por la red de baja tensión, es una opción, por ejemplo, o el medidor también puede tener comunicación GPRS, y viene con una antenita, tú le colocas un chip de algún proveedor de servicios, digamos Claro, Movistar, Entel, y estos dispositivos eh, envían información a una plataforma. Hay un concepto que, bueno, una filosofía que aún en los sistemas de distribución buscan que la data llegue a un servidor, digamos, que ellos mismos lo tengan montado sobre su centro de control, ¿no? Pero lo más recomendable es que en este tipo de sistemas los medidores envíen data igual a una plataforma cloud. Existen en Europa, ya lo hacen, ya también lo hacen, por ejemplo, mucho en República Dominicana, que hay mucho turismo y el sector hotelero, por ejemplo, implementa mucho de estos tipos de sistemas, ¿no? En los cuales los medidores envían datos a un concentrador central y ellos hacen un prepago de energía. O sea, lo que les decía, ellos pueden decir, este mes solamente quiero consumir, no sé, 30 kilowatts, el cual son, no sé, 20 soles, por decir un número, y cuando llega este consumo, automáticamente de la plataforma se manda a abrir el interruptor que tiene el medidor y ya no consume energía. Hasta que nuevamente digamos, el consumidor entra a una aplicación y compra energía, ¿no? Lo compra, se hace una recarga, automáticamente eso llega De a la sal, por favor. la plataforma y nuevamente cierran el circuito para su consumo. Pero ya hay clientes en Perú, Distriluz está haciendo un piloto, me parece que también Luz del Sur, y yo creo que eso es en la próxima aventura en la cual nos vamos a sumergir, ¿no? Hay otra pregunta más. Dice, ¿se puede decir que el Ciprotec 5 es el corazón de la estación eléctrica ante un fallo del equipo que esta cuenta con un sistema de respaldo? ¿Y qué tan eficiente es el gemelo digital? Ya, bueno, en general, el Ciprotec 5, bueno, con esta imagen lo voy a explicar. Los cálculos de disponibilidad o confiabilidad del sistema, obviamente está determinado básicamente si el equipo es confiable en principio, pero también tiene que ver con el diseño de la red o el diseño eléctrico que tú le hagas, ¿no? Por ejemplo, hay clientes que para mantener una alta confiabilidad no solo ponen un equipo, ponen dos, ¿sí? Inclusive a esos dos equipos le ponen doble fuente de alimentación y eso tiene que estar asociado con que en la subestación hayan dos fuentes de continua independientes, ¿no? Entonces, esos datos y ese tipo de diseño tú lo vas montando sobre un cálculo de disponibilidad o de confiabilidad y te va arrojando un índice, ¿no? Algunos clientes dicen, yo quiero un índice de disponibilidad del 99,98%, teniendo en cuenta que en la estación o mi tiempo de reacción son de 3 horas. Y en base a eso, tú diseñas. El CPT5, en nuestro caso, en nuestras soluciones, si es el corazón y el grado de disponibilidad va a depender del índice que nos entregue el cliente, también de nuestra recomendación, obviamente,
pero se puede subir, digamos, teniendo redundancia de equipos, redundancia de fuentes de alimentación, y si esto va por tecnología digital, redundancia en canales de comunicación, en bus de proceso, en bus de estación, redundancia de GPS, o sea, digamos, es una serie de cosas que hay que tomar en cuenta, ¿no? Pero sí, para nosotros, en sistema de control y protección, el CIPROTEC es el núcleo, ¿no? Porque lo tenemos a nivel de bus de proceso y a nivel de bus de estación. Y la otra pregunta, ¿cuál fue, David? ¿De Digital Twin? Perdón, David, no te escucho. Dice, ¿y qué tan eficiente es el gemelo digital? Ok, bien. El gemelo digital, hay una acotación que siempre me gusta hacer con respecto a esto. El gemelo digital es una tool, ¿no? Es una herramienta. Eh, Esto no permite o no está orientado a que tú reemplaces un equipo físico que está en la estación, que opera a un ritmo de 24/7, ¿no? O sea, continuamente opera todo el año, ¿no? Todos los días del año. El Digital Twin, su objetivo es poder representar o emular de manera virtual con tecnología cloud un equipo que tú tengas instalado, ¿sí? La eficiencia del equipo básicamente está determinado por dos cosas. Uno es por el cloud que estamos usando, nuestros servidores. Es un cloud, pero finalmente físicamente el servidor está ubicado en Holanda. Son servidores bastante confiables. Nosotros no hemos presentado problemas con la plataforma en base a un tema de rendimiento, digamos que se cuelga o no acciona. Ese es un punto de medición del cual estamos seguros que tiene un alto grado de confiabilidad. Y el segundo punto viene asociado por la conexión a Internet, ¿no? O sea, básicamente es para que tú accedas, ¿sí? Porque el Digital Twin no se monta sobre tu computador. Tú estás accediendo a una plataforma, o sea, tú accedes a la nube, a un servidor que está ubicado en un lugar del planeta, ¿sí? Algunas veces tú puedes experimentar alguna lentitud en la conexión, ¿sí? Algunas latencias, pero es netamente la conexión o lo que tú gráficamente puedes obtener de la plataforma, pero más no que la plataforma esté funcionando mal. Y como les menciono, el Digital Twin o esta herramienta de simulación digital no pretende reemplazar a un equipo físico, ¿no? Que está en un ambiente productivo, funcionando 24/7, sino lo que pretende es que tú con una conexión simple a Internet puedas simular algún equipo de tu base instalada, representar alguna falla, digamos, hacer una preingeniería y una vez que tú estés seguro que eso funciona, recién descargarlo sobre el equipo real. Inclusive muchos clientes lo usan para entrenarse, ¿no? Hay clientes que tienen mucha base instalada de Protect 5 y la única forma de empezar a probar el equipo es tener un equipo físico, ¿no? Si esto tu equipo físico lo comparas en términos de costos, teniendo un equipo virtual es mucho más barato, ¿sí? O inclusive si tú quieres armar un laboratorio donde tienes que simular distintos modelos, tendrías que tener un tablero inmenso con distintos dispositivos, ¿no? Esto tú lo podrías traducir simplemente a un entorno virtual, donde podrías simular hasta 5 equipos, digamos, simplemente usando un computador, pero el equipo no pretende reemplazar a un equipo físico. Bien, muchas gracias Orlando, muchas gracias colegas. Hemos tenido bastantes preguntas. Lamentablemente por el tiempo no vamos a poder responder todas. Por favor, les vuelvo a recordar que llenen la encuesta. Bien, muchas gracias Orlando, una excelente presentación. Bueno, David, gracias a todos. Bueno, gracias a los asistentes, también al Colegio de Ingenieros de acá de ICA por la invitación. Y bueno, esperamos seguir en contacto y bueno, abierto para futuras charlas. Muchas gracias. Bien, a, a continuación vamos a iniciar con el siguiente tema, que es el IoT en la industria de la salud. El expositor es el ingeniero Denis Zárate. Él es presidente del Comité Especializado Internet de las Cosas del Colegio de Ingenieros, Consejo Departamental Lima, candidato Master Data de la Universidad de Alcalá en España, MBA Centrum, PUC, EADA en España, ingeniero de telecomunicaciones, PUC,
con pasantía de la Universidad de Pekín y la Universidad de San Paulo, especializaciones por el MIT, Smart Cities, Big Data Analytics and Data Science, actualmente CEO de la startup de inteligencia artificial Focus IoT y CST Group. Adelante, Denis. Hola Davis, ¿cómo estás? Buenas noches con todos, no sé si me llegan a escuchar. Sí, te escuchamos bien. Perfecto, muy bien. Bueno, gracias Davis por el pase. El día de hoy, pues primero me toca agradecer al capítulo de Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Electrónica del Consejo Departamental de ICA. Vamos a tocar un tema muy interesante en relación a la industria 4.0, sobre todo focalizados en el ambiente de la salud. ¿Pueden ver mi pantalla ahora? ¿Me confirman, por favor? De la diapositiva. Se ve la Aún diapositiva. no. A ver, dame un segundo. Ahora. A ver, ahí se ve. Por favor, coméntenos en el chat si logran ver la pantalla. Dice Industria 4.0 en la salud. No sé si es que se está viendo. A ver, quiero ver, es que... Por favor, coméntenos en el chat si pueden ver la pantalla. Bien, sí, Denis, comentan que sí. Ah, perfecto, excelente. Justo porque también lo estoy retransmitiendo ahora por Facebook para todas las personas que no puedan ingresar porque entenderán que en Zoom tiene una capacidad limitada. Perfecto. Bueno, ya Davis me presentó. Cualquier cosa tienen como referencia este QR que va a ser una ventana hacia un mundo digital. Tienen la hoja de vida, mi contacto, pues mi correo, mi página web, todo. Y quiero Denis, comenzar. me comentan que lo ven en modo espejo. ¿Está al revés? Sí. Dame un segundo, quiero ver si es que está... Ok. A ver, a ver. Ahora, Por favor, nos a escriben en el ver, chat. Ahora sí. Bien. ahora sí. Sí, me estoy ayudando con una herramienta que se llama OBS para tener transmisión de múltiples canales. Pues bien, continuamos. Ahora sí que ya se puede apreciar perfectamente bien. Les comentaba que pues, prácticamente en esta sociedad lo que se está orientando mucho es la extracción del valor del dato. Y me refiero aquí porque vamos a tener una transformación de diferentes compañías. Hablamos de tecnologías orientadas a la banca, a tecnologías, perdón, empresas enfocadas a retail, al combustible, al gas, automóviles y alimentos, ¿no? Del año 2019 podemos ver que pues, las empresas estaban enfocadas a productos y servicios. Para el año 2019 hay una participación muy importante, sobre todo de aquellas empresas que su core de negocio son los datos. Y estas empresas se llaman compañía data driven, ¿no? Compañías que toman decisiones en base a datos. ¿Cuáles son? Algunas para numerarlas. Amazon, Google, Facebook, Alibaba, Tencent. Y estas son las que tienen mayor participación en el mercado en relación justamente a los servicios que hoy ofrecen, ¿no? Y que es justamente en la cadena de valor poder consumir los datos ya sean de clientes, de empresas o servicios, y proponerlo finalmente pues, según una propuesta de negocio, ¿no? Lo diferencial de este momento, veamos aquí, primero, en el contexto que estamos actualmente pues, padeciendo, ¿no? Es una coyuntura delicada en el que, pues, si no somos clientes digitales, tendremos que ser forzados a convertirnos a clientes digitales. Y estos clientes tienen que estar siempre conectados con un dispositivo smart, sea un dispositivo móvil, en este caso un teléfono inteligente, o un gadget como un reloj inteligente. Vamos a tener que demandar servicios digitales y utilizar herramientas colaborativas como el que hoy lo estamos haciendo. De la misma manera, la velocidad del cambio va a ser un factor muy importante y aquí quiero un poco ver históricamente cómo en el tiempo se alcanzó 100 millones de usuarios.
Para la telefonía fija fue 75 años, para la telefonía móvil 16 años, para Internet alcanzar 100 millones de usuarios 7 años, WhatsApp 3.5 años, un juego que fue conocido Pokémon Go 25 días y otro juego Call of Duty 7 días. Entonces vamos a tener en cuenta de que las soluciones que hoy se proponga en nuestra sociedad no van a ser limitados por la geografía, sino todo lo contrario. El mundo va a ser en nuestro mercado, sobre todo por aquellos startups que propongan este tipo de soluciones tecnológicas. ¿Y qué es lo que habilita finalmente estas tecnologías facilitadoras como el cloud computing, edge computing, el big data, el IoT, inteligencia artificial, blockchain y entre otras? Finalmente, esto genera nuevos modelos de negocio y tal vez ya ni tan nuevos modelos, ya sea Airbnb, Uber, Booking, o entre otras, que por la coyuntura pues se tienen que transformar y transformar, ya sea, por ejemplo, a empresas que hagan el delivery, ya sea por drones, por carros autónomos. Esta es una startup de Colombia que está desarrollando este modelo de negocio muy interesante. Frente a ello, vamos a ver qué es lo que está sucediendo ahora. ¿Y por qué ahora? Yo puedo decir que somos una generación tremendamente afortunada que a lo largo del tiempo hemos acumulado tanta tecnología y que nos facilita desarrollarnos en diferentes sectores, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque a lo largo del tiempo el costo de procesamiento, el costo de almacenamiento y el costo de transferencia de datos es menor. Y esto apalanca el desarrollo de Big Data, poder gestionar grandes volúmenes de informaciones, la extracción de valor del dato utilizando técnicas de ciencia de datos, justamente toda la parte de Machine Learning, que nos genera unos insights de valor y finalmente esto tomar una decisión al haber encontrado el valor finalmente en un mar de datos, ¿no? ¿Dónde se genera o dónde está siendo la oportunidad de mercado? Es utilizando Internet de las cosas, porque estos elementos, estos periféricos electrónicos que van a generar data, utilizando sensores, utilizando actuadores, finalmente esto va a poder extraer el valor, genera el valor del dato, luego tenemos la información, lo almacenamos en algún lugar, frente a eso utilizamos una aplicación y tomamos una decisión. Y para eso quiero recalcar esta cadena de valor de Internet de las cosas muy importante, porque con esto vamos a orientar específicamente en dónde nos podemos especializar, qué tipo de redes tenemos que utilizar, cuáles son las plataformas que existen en el mercado y finalmente qué aplicaciones podemos desarrollar. Y comenzamos por el lado izquierdo, por el lado del dispositivo. En Internet de las cosas yo puedo resumir que no es otra cosa más de poder extender nuestros sentidos del hombre. Estamos hablando del sentido del olfato, del tacto, visual, ¿no? A través de cámaras, de sensores, para el caso de tacto, sensor de temperatura, humedad, etc. Y todos estos periféricos electrónicos, ¿qué es lo que hacen? En realidad extendemos nuestros sentidos utilizando esto para que pueda extraer esa información y a partir de esto, ok, necesitamos enviarlo a algún lugar, ya sea una plataforma, ya sea en la nube, y a partir de esto poder consumirla en alguna aplicación. Entonces, esto es lo importante. Primero, que el dispositivo genere la información, esté conectado, tengamos una plataforma y utilicemos una aplicación. Lo segundo, la conectividad. Algo muy importante que está sucediendo, digamos, en esta coyuntura es de que, pues, tener objetos conectados nos va a ayudar a poder remotamente gestionar diferentes dispositivos. Creo que hablaron de gemelos digitales también. Es justamente eso, ¿no? Tener dentro del ciclo de vida de una máquina, saber y ver el monitoreo constante y frente a alguna anomalía, tomar una decisión, ya sea para un mantenimiento predictivo y ver efectivamente si va a ocurrir alguna falla. Entonces, eso finalmente nos va a ayudar a la toma de decisión. ¿Qué tipo de redes se puede utilizar? Creo que ya todos conocemos las redes móviles, 3G, 4G, el 5G, aporta un valor muy importante y es ahí donde se va a democratizar con mayor escalabilidad la conexión de objetos. Sin embargo, existen unas redes que hoy se puede desarrollar
Y esas redes son las redes LPWA o redes amplias de bajo consumo de energía. ¿Y esto qué significa? Estas redes Low Power Weight Area son aquellas redes que van a tener amplia cobertura, donde vamos a tener dispositivos de bajo costo y que van a poder subsistir, sobrevivir con una batería 1 año, 3 años, 10 años, dependiendo del modo de configuración. Y aquí quiero partir una reflexión muy importante. ¿Y cuál es esa reflexión? Por ejemplo, las operadoras de telecomunicaciones, y bueno, digo esto por razón que yo trabajé 8 años en una operadora y conozco bien cuál es el modelo de negocio, está enfocado justamente a que brindar conectividad en voz y datos. Perfecto. Tenemos conexión, podemos llamar, usar datos, streaming y todo lo demás. Pero imaginemos ahora en un sector, en la agricultura, en el cual, en un sector agrícola, donde hay muchas hectáreas de cultivos, pues habrá unas 5 o 10 personas que van trabajando ahí, poner una estación de telecomunicaciones, una torre de telecomunicaciones y brindar servicios de conectividad solo para estas personas, pues no brindaría un modelo de negocio sostenible, si lo vemos de esa forma. Sin embargo, poder montar redes de telecomunicaciones que pueda expandir la conectividad hacia objetos y que estos objetos finalmente puedan subsistir 2, 3 años como sensores de temperatura en diversos lugares y de forma autónoma enviar información cada cierto tiempo, ya sea información de humedad, de temperatura, acidez del suelo, etcétera, etcétera, eso democratiza Internet de las cosas. Hoy es posible con este tipo de redes. ¿Qué tipo de redes hay en el mercado? Redes LoRaWAN y redes Sigfox también. También las operadoras de telecomunicaciones actualmente están haciendo modificaciones en sus redes para que puedan tener cobertura para Internet de las cosas, para objetos conectados. ¿Cuál es la diferencia? Y acá una segunda reflexión. Es de que los objetos que quieren estar conectados, pues el tratamiento de la información es diferente. ¿Qué significa? Que un dispositivo que sea acá tenga un sensor de temperatura, la única información que te va a enviar es la temperatura y va a consumir menor ancho de banda, la transferencia de datos va a ser mínima y la información que yo quiero configurar, por ejemplo, de humedad, pues quiero cada 3 horas. Entonces, envía la información y queda en un estado latente o apagado y el consumo de energía conectando, está tratando de tener señalización con la estación de telecomunicaciones y empieza a consumir la batería, sobre todo en la parte de radiofrecuencia. Ese es lo diferencial. Ya tendremos que pensar los modelos de negocio en el cual lo más importante no va a ser el dato que envío, sino la extracción de valor, la toma de decisión frente a un caso de uso, ya sea para la salud, ya sea para el sector de agrícola, en el cual, tomando como ejemplo, en el caso de la salud, si yo tengo un marcapasos y pues está conectado y está enviando información a mi médico de cabecera, la persona que está encargada como responsable va monitoreando todos mis signos vitales en el tiempo, ¿no? Y eso es muy importante. Luego de eso, teniendo claro la conectividad, va hacia la plataforma. Las plataformas que se utilizan hoy día, todas en general están siendo administradas en la nube, en el cloud computing. Y parte de esta, y se utiliza como parte del modelo de la cadena de valor de Internet de las Cosas, es que al poder gestionar grandes volúmenes de información, podamos usar técnicas de ciencia de datos para extraer el valor. Y esto finalmente utilizar y ser consumida por alguna aplicación. La inteligencia del valor finalmente va a estar enfocada en el monitoreo, en el control, en la optimización y la automatización. Todo esto, toda esta cadena de valor de Internet de las Cosas tiene que estar fortalecidos con 2 pilares. Estos pilares van a ser gobierno de datos y la seguridad. Gobierno de datos no es otra cosa de poder gestionar con calidad, con integridad, en toda la cadena de valor del dato, desde que nace la información, o que nace el dato, hasta la toma de decisión. Es eso muy importante. Y el segundo pilar, que es también importante, es la seguridad. ¿Qué significa? Que en toda esta cadena de valor del dato no sea vulnerable a ataques. Un ataque, por ejemplo, podría ser
teniendo como el mismo ejemplo del marcapaso, en el cual tiene la información de ritmo cardíaco, por ejemplo, un hacker vulnera el sistema, hace un cambio, y ahí podría dar una información falsa al médico de cabecera, finalmente hasta podría dar un indicativo de que la persona ha muerto. Teniendo en cuenta estos dos pilares, pues el fin último que se busca a través de este framework de trabajo, y es un framework de referencia para la humanidad. Ahora bien, si nosotros hoy podemos generar información en estos objetos conectados y que estos objetos conectados finalmente nos va a dar visibilidad de lo que hoy no es visible, vamos a generar este acrónimo de valores digitales, lo puedo dar con este siguiente ejemplo. Primero, tenemos un producto y vamos a ver un producto hoy pues, muy utilizado en la agricultura, un tractor. El tractor, por su invención, es una máquina que hace movimiento de tierras con un fin, digamos, de fuerza para poder arar la tierra y que ésta pues, nos ayude en el proceso de plantación. Perfecto. Sin embargo, si este producto como tractor es conectado con diferentes sensores, podemos saber cuál es el estado de salud del producto, del tractor como tal. Ahora, si este producto que es inteligente y además está conectado, podemos extraer la información. Me dicen que algo pasa con Internet. Vamos a ver si es que puedo. A ver. Creo que va a haber una pequeña intermitencia. Me voy a conectar a una red un poco más estable. Un segundo, por favor. Y vamos por allá. Ahora sí. Vamos a ver si podemos ver otra vez. Ok. ¿Me confirman ahora si me escuchan bien? Ya estoy con una red un poco más estable. Sí, Denis, te escuchamos mucho más fluido. Perfecto. Bueno, entonces, un poco rebobinando esta cadena de valor, sobre todo en el ámbito de la generación del valor digital, hablábamos del producto inventado para un fin, y al tener este producto conectado y que al ser conectado podamos tener diferentes periféricos electrónicos que nos dé un indicativo del estado de salud del tractor, podemos enviar la información, esa información a las plataformas. Y no solamente eso, podemos correlacionar con eventos que estén, digamos, en el mismo sector, como una estación meteorológica, como otros tractores, en fin. Entonces se vuelve un ecosistema de generación de valor digital. Y para eso vamos a tener valores digitales en los diferentes verticales de negocio. Y una de ellas es la industria 4.0, la parte logística, de transporte, retail, edificios, hospitales y de todo, ¿no? Entonces, hay un ecosistema muy interesante que va a ayudar a la co-creación de estos valores digitales. En resumen, es hacerlo visible lo que hoy no podemos evidenciar. Para eso, pues, la industria 4.0 como tal, uno puede decir, ¿y qué significa industria 4.0? ¿No? Ya creo que muchos tendrán un conocimiento un poquito más claro sobre que va a ayudar en la cadena de suministro de la industria para que acelere y habiliten en los procesos de mantenimiento, en la extracción de valor, en que sea más operativo y obviamente reducir costos, ¿no? Para eso, si vemos aquí en el ámbito del mantenimiento, vamos a tener personas, vamos a tener objetos, tecnologías, equipos, herramientas, y todo eso tiene que estar habilitado con tecnologías de Internet de las Cosas, robótica, impresiones 3D, realidad aumentada, cloud computing e inteligencia artificial. Eso ayuda y apalanca a obtener diferentes servicios. Perfecto. Ahora bien, si ya nos ubicamos en la cuarta revolución industrial, en el cual lo que prima aquí es la extracción del valor digital, y a partir de eso generar, digamos, aplicaciones que nos puedan ayudar en el proceso productivo de la industria, ¿dónde está la medicina? Y la medicina no hablo directamente como ciencia, sino medicina sobre todo en la atención médica, ¿no? La atención sanitaria. Entonces vamos ahora a entrar en ese ámbito.
Esta crisis, la que está pasando actualmente, nos va a dar un salto, nos obliga a dar un salto a lo digital y sobre todo a aquellos quienes se resistían. ¿Por qué les digo esto? Porque veamos aquí, un día cualquiera, pues cuando uno necesita una atención médica para hacerse un chequeo preventivo, cuando uno tiene un malestar, pues va uno a una clínica, a un hospital. ¿Y cómo es la atención médica? En esta fotografía podemos ver que este escenario no solamente es característico del Perú, es característico del mundo. ¿Por qué? Porque la infraestructura sanitaria tiene un dimensionamiento fijo, ¿no? De atención, que significa que nosotros, si vamos a poder atendernos, pues tenemos que sacar un cupo, tenemos que esperar el turno a que nos toque, y ya sea para un tipo de diagnóstico, de tratamiento, o etcétera, ¿no? Y frente a un caos, ¿qué sucede? Esto, ¿no? Esto frente a una pandemia que la que estamos padeciendo hoy, la infraestructura sanitaria, ¿no? La infraestructura de los hospitales, pues se ve abarrotado. Para eso, la idea es proponer diferentes soluciones tecnológicas que puedan extender nuevamente estos sentidos para que las personas puedan ser monitoreadas. La telesalud aquí es un punto muy importante para el telemonitoreo, el telediagnóstico, y poder esto ayudar a los doctores. Aquí vamos a establecer un hito muy importante entre que la relación entre pacientes y médicos va a ser justamente este canal digital que va a facilitar este tipo de soluciones. Y el problema central que está ocurriendo, sobre todo en esta generación, es que tenemos nuevas enfermedades, sobre todo infecciosas, que van aumentando cada año. Vivimos en un mundo globalizado entre que las personas se movilizan de un lugar a otro y tenemos una infraestructura que no abastece cuando ocurre estos caos, ¿no? Y acá menciono como el 70% de los países no estamos preparados para responder ante una amenaza de salud pública, y eso es lo que está sucediendo actualmente. Muy bien, aquí vamos a resumir cuál es la situación, por ejemplo, en la asistencia médica, y eso es donde nos vamos a focalizar en esta presentación. Primero, la asistencia médica, pues puedo caracterizarlo como dos palabras: intermitente y episódica. ¿Por qué digo esto? Que cada vez que nosotros vamos a hacer un chequeo, pues nos toman una muestra de sangre, nos hace la medición de la presión, toman nuestro peso, todo. Entonces son datos que se van generando en el tiempo, y esta información es visible, como se puede ver en la parte inferior izquierda, cada cierto tiempo, ¿no? Cada vez que tenemos la interacción con nuestro médico, que nos hace un chequeo, tenemos un dato y esto se queda en el registro de nuestra hoja clínica y vamos viendo. Sin embargo, ¿qué pasaría si esto fuese periódico y que esto pues, sea monitoreado, ya sea con un smartwatch, ¿no? Un smartband, y nos pueda medir el ritmo cardíaco frecuentemente, la cantidad de pasos que damos, y que esto pueda ser utilizado como parte del diagnóstico, y que el médico nos pueda ayudar? Ah, mira, has tenido un comportamiento en el tiempo de esta forma, y podemos un poco orientarnos a la predicción de qué pasaría si continuamos con ese comportamiento, ya sea de la parte sedentaria o no. Entonces, esta cantidad de información utilizando estos dispositivos va a ser visible, lo que hoy no es visible. Frente a situaciones ya críticas, como por ejemplo un ataque cardíaco o una enfermedad ya avanzada, tenemos como característica propia reaccionar frente a eso y acudir al médico, ¿no? No tenemos una característica preventiva de monitoreo constante de nuestros signos vitales y estudiarlas, pues en este caso sería los hospitales, las clínicas que puedan hacer eso. Pero nuevamente llevamos el problema de atención médica. Creo que ahí tenemos que hacer una reingeniería para poder establecer esta relación paciente-médico. Y contra una coyuntura como la que estamos viviendo, pues nuevamente sucede lo que ya hemos mencionado, el caos. Sí, la atención médica podemos desarrollarla utilizando tecnologías para Internet de las Cosas, Industria 4.0, en el cual el monitoreo puede ser desarrollado de días a minutos o inclusive a tiempo real. Esto ayudaría finalmente a poder dar un buen diagnóstico, a poder prevenir algún tipo de enfermedades tempranamente
y poder de alguna forma tomar decisiones antes de que ocurra un evento crítico. Y si vemos todo en nuestro ciclo de vida como personas, vamos a ver que la salud está en todos los niveles, ¿no? Desde nuestras casas, desde tener una vida saludable, estar en un ambiente médico donde tenemos que conversar con el doctor y tener cuidados en el hogar. Yo diría como palabra resumen, ¿por qué no llevar una parte muy importante del diagnóstico y monitoreo a nuestras casas, ¿no? Utilizando estos dispositivos electrónicos certificados y validados para que tengan esa información constante de monitoreo de la presión, ritmo cardíaco, oxímetro, etcétera, etcétera. Frente a esto, aquí un elemento muy importante, que es el teléfono, que hoy utilizamos sobre todo para consumir diferentes servicios digitales, streaming, videos, chats, conexiones, llamadas, etc. Pues en el tiempo, a lo largo de los 20 años que ha pasado, se ha congregado y ha convergido a que todo se resuma en un solo dispositivo. Ahora bien, ¿qué pasa si hoy utilizamos a este dispositivo como un elemento más de atención médica? Y uno se preguntará, pero ¿qué hace este dispositivo? ¿O qué haría este dispositivo en nuestra vida? Yo diría de que es un elemento muy importante que tiene gran avance, sobre todo a nivel de procesamiento, de comunicación, y que podemos utilizar para agregarle diferentes dispositivos, por ejemplo, estos sensores infrarrojos para la medición de temperatura, que esta pueda ser utilizada en una aplicación móvil y nuevamente utilizarlo en nuestro día a día y vamos guardando y almacenando a lo largo de los días, por ejemplo. Y no esperar ir hasta el médico, sino entregarle la información histórica de lo que vamos sacando y esto ayudarlo, ¿no? Entonces utilizamos el teléfono inteligente como una puerta de salida de comunicación hacia Internet y que pueda ser consumida por una aplicación. De la misma manera, ya existen soluciones en el mercado en el cual extienden esta parte del diagnóstico. Podemos conectarnos con diferentes médicos y que podamos utilizar, por ejemplo, para ver la inspección de nuestros oídos, el ritmo cardíaco, de la garganta, y que el médico a distancia pueda ver y efectivamente ver y hacer un diagnóstico de un poco más rápido inclusive, ¿no? Nuevamente, algunas imágenes, soluciones que hoy se puede utilizar, ¿no? Usar el puerto de comunicaciones del mismo celular, hacer un scan, y esto nos puede hacer. Bueno, finalmente lo que podemos tener es una especie de médico en el bolsillo, y va a haber otras soluciones, por ejemplo, las que menciono aquí, en el cual utiliza un controlador o un microcontrolador, que es un Raspberry Pi, una computadora pequeña, que es accesible hoy en día para estudiantes, para profesionales, para poder crear nuevas soluciones, un arreglo de micrófonos. El propósito de esta solución y de esta startup es poder monitorear el sonido de la tos. Y con el sonido de la tos, saber qué tipo de gripe uno puede tener, ¿no? El startup se llama FluSense. Aquellas personas que quisieran buscarlos, pues ahí dejo el link donde está claramente cómo es el desarrollo. Finalmente esto se convierte en una caja y eso uno lo puede utilizarlo en el día a día. Ahora, tenemos en cuenta que ya existen dispositivos médicos, ¿no? Estos dispositivos medidores de presión, oxímetros del mercado, pero creo que con la tecnología se puede extraer esa información, ya sea analógica o digital, utilizando estos microcontroladores, Raspberry Pi, Arduino y otras que están en el mercado, para poder extraer la información, poderla de alguna forma manejarla y enviarla hacia una aplicación. Y nuevamente convertimos todo lo que existe ya en el mercado, poderlas agregarlas y enviarlo hacia alguna aplicación, ¿no? Como se muestra aquí en el ejemplo. Y eso sí se puede hacer. Nuevamente, algunos ejemplos que están aquí, ¿no? Que toman como el medidor de presión, algún oxímetro o crear nuestro propio
nuestra propia pulsera para medir el nivel de oxígeno. O este caso, por ejemplo, en Japón, frente a la pandemia, lo que hicieron como forma preventiva es de que en los hospitales se debe utilizar frecuentemente un desinfectante, un gel, y lo que ahí se contabilizaba y se hacía, se datificaba, si podemos ponerle una forma de característica, es que al utilizar este tipo de geles, la presión era sensorizada y esto era datificado. Podíamos tener efectivamente en el hospital en qué lugares se utilizaba y en qué lugares no, ¿no? Y esto, de forma preventiva, podría decir, oye, aquí no se está utilizando, entonces se tiene que obligar a que las personas, sobre todo que estén en el ambiente expuestos de primera línea, siempre tienen que utilizar algún tipo de desinfectante. Por ejemplo, es un caso del tema de las cosas en la salud. Aquí, pongo como resumen un gadget poderoso, que es un reloj inteligente, que sobre todo en el mercado van a ver y que frente a esta coyuntura, en este primer trimestre del 2020, se ha elevado en el mercado global un 20%. ¿Por qué? Y aquí voy a hacer una diferencia muy rápida frente al smartphone. El teléfono inteligente, desde mi punto de vista, tiene una característica on demand. ¿Qué significa? Que consumimos servicios a demanda de nosotros. Es decir, si quiero ver una película de Netflix, ok, tomo el teléfono y empiezo a ver. Si quiero enviar una información, un chat, ¿no? Empiezo a chatear por WhatsApp y envío la información. A demanda. En cambio, un reloj inteligente siempre va a estar puesto a nosotros. Siempre va a estar monitoreando nuestros signos vitales, nuestros signos biométricos y nos puede evaluar continuamente, ¿no? Esa es la diferencia de estos dos objetos. Pero finalmente son dispositivos que tienen parte de la electrónica misma, procesamiento, almacenamiento, conectividad. Por eso llamo un gadget poderoso. En resumen, vamos a tener un doctor en el bolsillo. Un doctor en el bolsillo donde vamos a ver que esta generación, sobre todo por la coyuntura, va a haber empresas que se van a reconvertir y su propuesta de solución, sobre todo tecnológica, va a ser en la parte de asistencia médica, ¿no? El monitoreo, para el tracking, para poder extender la telesalud, etc. Ahora, una pregunta y una reflexión muy importante. ¿Qué hacemos con toda esta información? Vamos a tener datos que son clínicos, esa es información intermitente y episódica. Vamos a generar más información con estos elementos electrónicos. Ya tenemos información de algunas pruebas de ADN, etc. Y frente a eso tenemos que tener una arquitectura de datos, una arquitectura en la cual se pueda gobernar esta información. Va a ser datos de las personas, donde vamos a tener un historial clínico, ya no solamente de diagnóstico en los hospitales, ¿no? O de pruebas, sino también información en tiempo real de estos dispositivos que van a ser certificados. Frente a esto, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener gran cantidad de acumulación de datos, que esto nos genera información. El conocimiento y la utilidad clínica va a estar aumentando porque vamos a tener conocimiento visible de lo que antes no era visible. Pero la distancia ante la información siempre va a haber un gap, ¿no? Va a haber el crecimiento más grande constantemente de datos y de información y la utilidad clínica, pues vamos a poder poco a poco aprovecharlo, ¿no? Es una curva muy interesante. Estamos en el momento de reinventar estos tipos de ensayos clínicos en un ecosistema amplio de la salud, utilizando Internet de las Cosas para los ámbitos de acción de tratamiento, diagnóstico, monitoreo, prevención, cuidados intensivos y cuidados críticos. ¿Aquí puede entrar el 5G? Sí. ¿Por qué el 5G? ¿Y qué características tiene el 5G respecto a otras redes? Primero, el 5G nos habilita mayores transferencias de datos. Sí, 4G, 5G. Pero no solamente eso. El 5G se utiliza sobre todo para el ámbito de emisión crítica. Le llaman, sobre todo, Internet de las Cosas de emisión crítica, en el que la característica muy importante va a ser la transferencia de datos con una latencia menor, que hoy no es posible.
¿Por qué? Si nos damos cuenta, por ejemplo, en los carros autónomos, ellos tienen que tomar decisiones en tiempo real frente a lo que van observando, ¿no? Van viendo y van capturando la información alrededor, y si una persona pasa, entonces toma una decisión y tiene que enviar esa información. Entonces, por eso que es importante el 5G. Y en paralelo, pues para el ámbito de la salud, de la misma manera. ¿Vamos a democratizar dispositivos de acceso rápido? Pues sí, necesariamente. Estos periféricos electrónicos comúnmente van a servir para todo el diagnóstico rápido, para pues, ver la cantidad de pasos, oxímetros, smartwatches, en diferentes dispositivos. Lo que les había mencionado, en resumen, tenemos que gobernar todos estos datos médicos y vamos a tener orígenes de datos por el lado izquierdo que van a generar estos dispositivos electrónicos, la persona en el centro y por el lado derecho el consumo con aplicaciones y servicios móviles. Ahí bien, ahí tenemos que cuestionarnos nosotros si tenemos toda esta información, que ya no es información de patrones de consumo, es decir, por ejemplo, puedo navegar diferentes páginas de tecnología en el cual podrían hacer Google lo que hace normalmente, esta persona ve tecnología, entonces le mando propaganda de tecnología. Es información médica. Entonces la privacidad es importante. Ahí nos cuestionaremos qué información vamos a tener que poder compartir con aplicaciones que consuman esta información y por ende finalmente nos ayuden en nuestra parte de la salud, ¿no? Eso es muy importante. Va a haber nuevas áreas de estudio si utilizamos como verticales y ámbitos de estudio la salud y la tecnología, pues diferentes especializaciones para la telemedicina, la inteligencia artificial con la radiología, la robótica, el estudio del genoma humano, ¿no? El proceso computacional inclusive, entre otras. Un poco el mapa del mercado de Internet de las Cosas hace un par de años, esto en los ámbitos de prevención, el monitoreo y diagnósticos, pero pues hoy prácticamente está creciendo mucho más rápido soluciones empresariales en este ámbito de la medicina. Una tendencia muy importante y la cual se ha visto hoy en día es una tendencia de Maker Health, que es democratizar algunos equipos médicos que puedan ser, digamos, replicados por personas con capacidades que puedan utilizar impresoras 3D, dispositivos electrónicos de rápido acceso. Y se puede ver algunos casos como en Italia, en el cual se utilizaron válvulas para los respiradores mecánicos o crear un respirador mecánico, como el cual se vio también aquí casos en Perú, etcétera. Mientras las soluciones sean abiertas, de código abierto, se puedan replicar y mejorar. Esto va a ayudar exponencialmente a la co-creación de diferentes iniciativas. Redondeando un poco, hay algunos proyectos que estamos viendo en el ámbito de la salud. Focus IoT es una startup en el cual nosotros estamos trabajando. Nuestra propuesta de valor es inteligencia artificial más Internet de las Cosas. Es por eso las siglas de AIoT. Algunos ejemplos de desarrollo. Comenzamos con una propuesta de valor para los Panamericanos Lima 2019, donde el propósito claro era poder monitorear el ciclo de entrenamiento de la Selección Nacional de Tiro con Arco, para el deporte de tiro con arco, para aquellas personas que conozcan este deporte. Primero, es un deporte que tiene mucha técnica, se dispara a distancia de 70 metros y tiene un proceso técnico en el cual el entrenador tiene que siempre monitorearlo, ¿no? Entonces, la propuesta de valor ha sido medir en 3 verticales, en la parte biométrica, emocional y biomecánica. En la parte biométrica, lo que se utilizó fue un smartwatch, como pueden ver aquí, para medir el ritmo cardíaco, la temperatura y la humedad y enviar en tiempo real hacia la nube y hacia alguna aplicación. En la parte emocional se utilizó una visera o una gorra en el cual tenía 2 electrodos. Estos electrodos lo que hacían capturar la información de las ondas cerebrales. Hay 7 tipos de ondas, pero las que se utilizan comúnmente son las delta, teta, alfa y beta, que nos da el estado de relajación, de salud o de alerta. Y esto poder monitorearlo en el ciclo de entrenamiento. Porque sucede que cuando estamos en la línea de tiro, algo pasa en nuestro interior que puede ser reflejado con alta temperatura o mayor ritmo cardíaco
o un proceso de estrés, ¿no? Cuando estamos hablando en deportes de alto rendimiento. Y la parte biomecánica, por ser un deporte característico de una técnica específica, pues se utilizó Deep Learning con cámaras para hacer procesamiento en tiempo real y poder ver cómo la persona de forma práctica y en tiempo real está bien parada, ¿no? Eso ya es parte de la técnica y metodología del entrenador. En resumen, pues utilizando inteligencia artificial y deep learning, ¿no? Para el procesamiento de imágenes, sobre todo, se puede datificar, ¿no? Todas las partes del cuerpo, identificar. Esto habilita muchos casos de uso también para seguridad ciudadana, entre otras. Y algunos ejemplos aquí, bueno, ya fotografías con entrenamiento de atletas de la selección nacional. De la misma manera, ver el impacto de la flecha, una propuesta que se trabajó con IBM como partner. Aquí otro ejemplo de la salud, en el cual este es un caso real, donde uno de los miembros del equipo, pues, su hermano estaba en un coma inducido y no tenía movilidad en ese momento, entonces la propuesta que él se vio fue darle una calidad de vida utilizando un lente, ¿no? Y que con una cámara para que con el movimiento de los ojos pueda controlar la silla, ¿no? Finalmente, este proyecto fue donado para un instituto no, una asociación de ELA. ELA Perú es una asociación para aquellas personas que padecen una enfermedad neurodegenerativa, que es de la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica. Conocerán tal vez al científico Stephen Hopkins, que ya falleció, y que la característica es que pierdes movimiento, ¿no? Y lo último que se pierde es el movimiento de los ojos. Lo que se hizo aquí es poder capturar el movimiento de los ojos, saber qué es el movimiento izquierdo, movimiento derecho, movimiento hacia arriba. Bueno, tuvimos algunas publicaciones en diferentes medios. Aquí un poco la primera prueba de un MVP inicial, ¿no? Un prototipo en el cual, con el movimiento de los ojos, podrías enviar un comando hacia la silla de ruedas y poder aprovechar pues, la inteligencia artificial para este sector, ¿no? Los comandos eran sencillos: movimiento a la izquierda, el ente detecta, hay una red neuronal de 3 capas que va analizando efectivamente si es un movimiento a la izquierda, y eso lo manda con comandos hacia la silla de ruedas. Como segunda etapa, es convertir a esta solución, a esta silla de ruedas controlada por los ojos, a una silla de ruedas autónoma. Así como existe carros autónomos de conducción autónoma, nos ponemos en los zapatos de las personas que tienen este tipo de enfermedad y nos imaginamos que tener siempre que controlar la silla de ruedas pues sería un poco estresante, ¿no? Lo que se utiliza acá y lo que se está utilizando es un sensor tipo LIDAR o LiDAR, que no es otra cosa más que un láser que va monitoreando en 360 y poder escanear todo lo que sucede a nuestro alrededor, y frente a eso tomar decisiones para hacer la conducción autónoma. Algo muy importante que creo yo de que va a suceder justamente con estos tipos de dispositivos, estos sensores, que va con mayor precisión y exactitud utilizar soluciones, sobre todo en los ámbitos deportivos, de medicina, aparte de los carros autónomos, ya bien dicho está. Por ejemplo, en los teléfonos, y ya salió al mercado este año, sobre todo creo que es no entiendo, es un iPad, se ha agregado, ahí se puede ver, que un LIDAR como sensor atrás, y en tiempo real, pues detecta toda la anatomía, el movimiento exacto de la persona, y que esto pueda ayudar, por ejemplo, de forma remota, ver efectivamente cuál es el movimiento muscular de cada una de las partes de nuestro cuerpo. Algunos proyectos también que se ha desarrollado y que nos presentamos para Fondecito, con CITEC, fue un sistema de monitoreo de telemedicina, utilizando este mismo reloj inteligente, ya en esta etapa para el ámbito de la medicina, para aquellos pacientes que dieron positivo por coronavirus y que se encuentran en aislamiento domiciliario.
Esto no solo brindaba la información pues, médica de cómo se encuentra la persona con alta temperatura o no, sino también podía geolocalizar para ver que se cumple efectivamente el aislamiento domiciliario. Luego, pues bueno, no fue financiado infelizmente, pero ahora estamos en una siguiente etapa donde podemos apoyar a la reactivación económica, porque una de las características propias de esta coyuntura es de la desconfianza, ¿no? La desconfianza de que el comercio finalmente o las personas que nos estén dando o entregando los pedidos, por ejemplo, si tienen o no algún síntoma de COVID-19 o no. Entonces, para eso se utiliza una banda, tipo un smartwatch, donde tiene ya dosado un sensor de temperatura, ritmo cardíaco, o inclusive se podría adicionar también un oxímetro como algo adicional, para ver efectivamente no solo el tracking del paquete cuando llega hacia tu casa, o a tu domicilio, o tu oficina, sino ver efectivamente qué personas han podido tener contacto con el producto y ver la medición de temperatura en el tiempo, ¿no? Y eso te va a dar más confianza, finalmente, si la persona tiene alta temperatura o no. Algunas conclusiones y beneficios de Internet de las Cosas en el ámbito de la salud. Primero, empoderas al ciudadano en la salud, porque al poder extender la facilidad del monitoreo, el diagnóstico, y no solo depender de la infraestructura sanitaria, claro, no reemplaza, eso sí, pero sí facilita la conexión, va a redefinir la relación entre los pacientes y los médicos. Esto incorpora pues, mucha información para los profesionales de la salud para que puedan ver y monitorear cuál es el estado de la salud de las personas. Esto tranquilamente puede servir para cualquier persona que esté en una región distanciada y un médico que desde sus casas o desde los hospitales podría ver comúnmente cuándo y alertar inclusive. Para la prevención y para la predicción, generar estas alertas tempranas cuando exista alguna anomalía. En resumen, se viene una década de una revolución, sobre todo en la asistencia médica, el tratamiento, el monitoreo y el diagnóstico. Bueno, ya para concluir, creo yo de que la forma de cómo el mundo está reactivándose y desarrollándose va a ser una solución, va a ser la solidaridad. Muchas veces la economía o la forma de cómo se gestan los negocios han sido por el bien propio. Y me refiero por bien propio porque las personas compran unos activos, bueno, cuando compra una propiedad, un automóvil, considerando siempre por el bien propio. Pero creo que estamos en la hora para considerar el bien común, ¿no? En el cual que la propuesta de valor de las soluciones pueda ayudar no solamente a la persona, sino a la sociedad en general. Tenemos una etapa muy importante que la resiliencia va a ser una característica importante de las personas, de las empresas, para poder adaptarnos frente a estas adversidades. Bueno, hasta aquí, Davis, ha sido mi presentación. No sé si tienen alguna pregunta. Yo igual les dejo mi correo, mi teléfono, si ven alguna pregunta más. Bien, gracias. A ver, por favor, le hemos enviado también el link de asistencia y una encuesta para que la llenen. Está en el chat, por favor la llenan. Si tienen algunas preguntas, por favor, háganmelas saber por el chat. A ver, aquí tengo una pregunta del señor Manuel Suárez. Sí. Me dice, ¿qué diferencia hay entre el LoRaWAN y el 5G? Ok, sí. Primero, LoRaWAN, digamos, es una alianza de diferentes operadoras que lo que hacen es utilizar Internet de las Cosas en bandas no licenciadas. Y al decir bandas no licenciadas, pues cualquier persona, natural o jurídica, puede utilizar o crear sus propias redes para poder extender nuevamente dispositivos conectados. En cambio, para el caso del 5G, tendremos que utilizar secciones de las bandas electromagnéticas, donde el espectro electromagnético, donde las operadoras de telecomunicaciones tendrán que finalmente tener la adjudicación de esta banda y poder ofrecer servicios de telecomunicaciones. Claro, las características, esto sobre todo en la parte de regulación, ¿no? Pero en la parte tecnológica,
puedo decir que uno democratiza la conexión de dispositivos, ¿no? Dispositivos, objetos conectados, en el cual van a poder enviar información. Sus características importantes es de bajo consumo de energía y poder conectarse a largas distancias. En el caso del 5G, vamos a tener con estas redes que se van a poder implementar, primero, tener más cantidad de objetos conectados por sector, ¿no? Tenemos claramente que una torre de telecomunicaciones tiene diferentes sectores, por sector pueden aguantar diferentes conexiones. Hoy con las personas es más difícil porque utilizan mayor espectro, mayor ancho de banda. En cambio, con estos objetos conectados, sí van a poder utilizar. Eso es uno. Segundo, se puede utilizar para misiones críticas. Me refiero a soluciones que tienen que ver con baja latencia y con una rapidez de ida y vuelta para, pues, proponer alguna solución crítica en carros autónomos, en la parte médica, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es la diferencia entre 5G, sobre todo que es licenciado para operadoras de telecomunicaciones, y el LoRaWAN, un protocolo abierto que cualquier persona puede establecer una pequeña red utilizando una banda no licenciada y poder democratizar los objetos conectados. Bien. A ver, Manuel Suárez me ha enviado otra pregunta. Dice, en el Perú, ¿es posible usar LoRaWAN? ¿Hay licenciamiento para eso? Sí. Bueno, en primer lugar, LoRaWAN tiene diferentes secciones, o mejor dicho, hay bandas que se utilizan regionalmente, ¿no? Las bandas asignadas para el caso de Perú pueden ser del 915 al 928 MHz. Sin embargo, la 915 en Perú, la 915 MHz está siendo utilizado por un operador de telecomunicaciones. Significa que no podemos usar esa banda, sino utilizaremos la banda 923 MHz, ¿no? La AS que viene de Asia, 923 MHz, porque esa banda está libre. Es parte de la característica propia de Perú, ¿no? En otros lugares, sobre todo en Latinoamérica, se utiliza la banda 915 MHz porque es una banda de la ISM libre que uno podría utilizarlo sin problemas. Bien. Hay otra pregunta más que dice, ¿es peligroso para la salud la frecuencia 5G? Bueno, las frecuencias no es peligroso. Primero, son bandas no ionizantes. ¿Qué significa eso? Es una característica que no altera a nivel molecular, digamos, al cuerpo humano. La potencia que se utiliza no es totalmente peligrosa, no, todo lo contrario. Hay otros tipos de equipos que sí tienen mayor potencia y esto podría inclusive generar algún problema. No hay estudios que puedan acreditar esto de aquí. Pues si existiese, se tendría que ver. Pues de momento, las redes de telecomunicaciones en nuestras bandas, ninguna son redes, digamos, en la parte de transmisión, son no ionizantes. No hay ninguna alteración molecular. Esas pruebas pues están siendo adjudicadas, mejor dicho, puestas al Organismo Mundial de la Salud y validadas por ellos. A ver, aquí hay una pregunta, dice de Jack Martínez. Consulta, ¿de quién depende que los operadores de Internet tengan mayor cobertura de sus tecnologías 4G, 5G? ¿Solo del proveedor de Internet o del Estado o de autoridad local? Ya que Sí. actualmente en nuestro país y región ICA, los operadores de Internet solo tienen cobertura en la zona cercana, más no en los distritos alejados. Bueno, Bueno, una yo creo pregunta. que aquí hay varios actores, ¿no? Y los actores principales necesariamente están los operadores de telecomunicaciones, como una empresa privada que busca, pues, finalmente su fin propio, que es ofrecer servicios de telecomunicaciones. El Estado, para poder apoyar en el sentido de que hay lugares donde se tiene que tener conectividad, porque es parte de cortar la brecha digital y que tengan acceso a la información. Sin embargo, para los operadores muchas veces no es viable poner una infraestructura
porque la conectividad va a ser para unas pocas personas, ¿no? Entonces se tiene que crear un modelo en el cual tenga participación de empresas privadas con financiamiento también del Estado para poder establecer esto, ¿no? Por ejemplo, antes era el Fondo de Inversión de Telecomunicaciones. Hoy Pronatel ayuda muchas veces a poder gestar este tipo de iniciativas, sobre todo dar acceso a aquellos lugares donde no hay conectividad, ¿no? Y eso es muy importante, poder extender la conectividad a aquellos lugares donde no existe hoy. Sin embargo, esto estamos hablando de acceso a conectividad a personas para la comunicación de voz y datos. Pero hoy puede ser posible si podemos querer tener objetos conectados, porque el ancho de banda es diferente, la transmisión, la tasa de transmisión también es diferente, y podemos crear nuestra propia red en los cultivos, teniendo en cuenta de que una red LoRaWAN puede estar a 5 o 10 kilómetros, redes amplias de bajo consumo de energía, y conectar pues un sensor de temperatura. Estas se puedan comunicar ya sea por una antena inclusive de microondas, si es que no hay una conexión aquí, hasta otro punto y llegar hasta donde sí existe conectividad. Entonces, es parte del diseño de telecomunicaciones. Yo, como ingeniero de telecomunicaciones, les puedo asesorar también a este tipo de iniciativas. Bien, hay una pregunta más, parece que es la última. Darío Palomo dice, consulta, cuando cree, cuando cree, cuando cree que podamos disponer en Perú de NB-IoT, ¿los Ok. operadores tienen ya licencia para operar? Ah, aquí hay varios aspectos. Un aspecto muy importante es de que hay una adecuación de la red de telecomunicaciones. Se hace upgrade de hardware y software en los elementos principales del core para poder tener conexión con objetos, ¿no? Hoy, pues, un teléfono inteligente se conecta con el nivel de señalización, utiliza un ancho de banda diferente que un objeto. Entonces, ahí hay una modificación en la red. Eso creo que ya las operadoras de telecomunicaciones están desarrollándose y ya me imagino que ya deben tener actualizaciones a nivel de red, ¿no? Pero me imagino que tanto del año pasado y este año ya hubieron estas adecuaciones. Eso es primero. Segundo, pensar en modelos de negocio es ahí lo más importante, porque esta va a ser la primera barrera de entrada, porque los servicios que se van a ofrecer no deberían ser pensados en cuánta información de conectividad te voy a dar, o sea, cuántos datos vas a consumir, porque un sensor, ¿cuántos de datos van a consumir respecto a un teléfono móvil, ¿no? Entonces, el nivel comparativo creo yo de que no debe ser enfocado a datos, sino a la propuesta de valor, a la aplicación, a la toma de decisión. Si va a ser a la agricultura, entonces la plataforma que me va a indicar cuánto de agua necesita esa agricultura, ¿no? ¿Se tendrá que hacer soluciones de riego tecnificado? Sí, y que esto nos ayude finalmente a la toma de decisión. Entonces, es ahí donde se va a tener que las operadoras de telecomunicaciones abrir un poco más su sector y finalmente poder mostrar esta propuesta de solución a estos ámbitos de negocio. Entonces, la diferencia ahorita no es tanto en la tecnología, es en los modelos de negocio de cómo puedan desarrollar en la sociedad y esta propuesta de valor finalmente que sea sostenible. Bien, hay dos preguntas más. Dice, las marcas, las diferentes marcas de productos electrónicos son compatibles entre sí. Se tendría que ver el caso por caso, no sé exactamente a qué se refiere, pero creo que hoy es posible con estos microcontroladores poder tener una señal digital, poderla procesarla, enviar, como les mostraba, hacia una plataforma, hacia alguna aplicación, ¿no? Yo creo que si esa pregunta se refiere, sí, sí es posible. Bien, la última pregunta es, ¿el 5G va a matar el cable y los costos a futuro para los usuarios en las tarifas? Mm, Creo que cada uno tiene un nicho de mercado. Sobre todo su propuesta de valor del 5G es baja latencia, aumentar la velocidad. Sin embargo, creo que se va a mantener todavía a lo largo de los años. Yo espero unos 10 años más tener tecnologías todavía por cable, ¿no? Hay fibras que a tu casa, entonces va a tener que, yo creo que va a ser un balance y un equilibrio de soluciones tecnológicas, ¿no?
Puntualmente el 5G ataca a un nicho de mercado que hoy todavía no está siendo cubierto, ¿no? Por estas características que ya les he mencionado. Entonces, frente a eso, todavía va a haber un equilibrio de mercados. Bien, ya no tenemos más preguntas. Le Perfecto, voy a Davis. dar pase al ingeniero Escate para que nos dé algunas palabras. Ingeniero, lo escuchamos, por favor. Ingeniero, no lo logramos escuchar. Bien, aparentemente tenemos algunos problemas técnicos. Sí. Bien, Denny, en nombre del Colegio de Ingenieros, Consejo Departamental ICA, el capítulo de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Electrónicos, te agradecemos por la ponencia, ha sido una excelente ponencia. Muchas gracias. Gracias a ti, Davis, y gracias a todos por estar conectados, por haberme atendido. Creo que si hay estudiantes aquí, pues tranquilamente pueden comunicarse conmigo. Si quieren aprender un poco más de estas nuevas tecnologías de la misma manera, pienso que a través de la curiosidad, la observación, el sacrificio y la perseverancia, y sobre todo hacer la pasión de crear nuevas cosas, vamos a poder generar valores digitales en la sociedad, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Tener la pasión, poder desarrollar nuevas cosas, sobre todo en este contexto de la que estamos viviendo y sobre todo por ser mejores personas. Buenas noches, Davis, y que estén muy bien. Hasta Bien, la muchas próxima. gracias. Por favor, recuerden llenar nuestra encuesta de satisfacción para poder mejorar. Recuerden que el día de mañana tenemos 3 ponencias. Iniciamos a las 6 de la tarde. Muchas gracias por su asistencia.